¿Qué tal, gente hermosa del cine? Soy el arácnido del cine. Y antes de entrar a este viaje, necesito decirte algo con total honestidad. Este no es un video cómodo. No es un video para poner de fondo mientras haces otra cosa. Es un video para escuchar con atención, porque lo que vamos a recorrer aquí no es solo una película, es una herida histórica que todavía supura. Sin Novedad en el frente no empieza como empiezan la mayoría de las películas bélicas. No hay música heroica, no hay discursos inspiradores, no hay banderas ondeando. Empieza con una rutina fría, mecánica, casi burocrática. Uniformes arrancados de cuerpos sin vida, apilados, lavados, remendados y enviados de nuevo, al frente para vestir a otros jóvenes que todavía creen que la guerra es una cuestión de honor. Pocas veces he visto una introducción tan honesta y tan brutal, porque en esos primeros minutos la película ya te está diciendo todo. Aquí los hombres no importan, lo que importa es que la maquinaria no se detenga. Y lo más perturbador es que esto no es exageración cinematográfica. Durante la Primera Guerra Mundial, especialmente a partir de 1915, la cantidad de muertos era tan absurda que los ejércitos reutilizaban absolutamente todo: botas, cascos, abrigos, cinturones. Hay registros históricos de soldados que recibían uniformes, todavía húmedos o con restos de sangre seca. Muchos sabían perfectamente que esa ropa había pertenecido a alguien que murió horas antes. La muerte se volvió tan cotidiana que incluso el pudor desapareció. Después conocemos a Paul Weimer y a sus amigos, jóvenes estudiantes, casi niños, llenos de energía, de bromas, de sueños. Todavía creen en el futuro. Todavía creen que la vida es algo que se extiende por delante. Y aquí entra uno de los elementos más peligrosos de toda guerra: la propaganda. Su maestro, una figura de autoridad absoluta, los empuja a enlistarse hablándoles de honor, de patria, de sacrificio. No les habla de mutilaciones, no les habla de ratas comiéndose cadáveres, no les habla de hombres llorando en la oscuridad, les habla de gloria. Y este punto es clave, porque históricamente fue exactamente así. En 1914, cuando estalla la guerra, una gran parte de la población europea la recibe con entusiasmo. Hay fotografías reales de jóvenes marchando sonrientes, convencidos de que volverían a casa en Navidad. Las escuelas, las iglesias y los periódicos fueron herramientas fundamentales para vender la guerra como algo necesario y noble. La mayoría de esos jóvenes jamás volvió. Paul y sus amigos se enlistan con orgullo, se sienten importantes, se sienten parte de algo grande. Y aquí la película nos muestra una verdad incómoda. Las guerras no empiezan con odio, empiezan con ilusión. Con una ilusión mal dirigida, manipulada por personas que nunca van a ensuciarse las manos. El entrenamiento militar es el siguiente golpe de realidad. Aquí no se forman hombres, se rompen personas. El sargento los humilla, los castiga, los reduce a números. Y esto tampoco es exageración. En muchos ejércitos de la época, el entrenamiento se basaba en el abuso sistemático. Se creía que un soldado debía ser despojado de toda individualidad para funcionar correctamente. Antes de enseñarles a disparar, les enseñaban a obedecer sin pensar. La deshumanización empezaba antes de llegar al frente. Y aquí quiero detenerme un momento, porque esto sigue siendo vigente. Cuando una institución necesita que hagas algo moralmente cuestionable, lo primero que hace es quitarte la capacidad de cuestionar. La película no lo dice con palabras, lo muestra con acciones. Cuando finalmente Paul llega al frente occidental, el cine bélico tradicional muere por completo. No hay belleza, no hay orden. Hay barro hasta los tobillos, ratas enormes alimentándose de cadáveres, soldados con la mirada perdida y un ruido constante de artillería que no permite ni pensar. Este detalle es históricamente fundamental. Durante batallas como Verdún o el Somme, los bombardeos duraban días o semanas enteras. El suelo temblaba sin parar. Muchos soldados desarrollaron lo que en ese tiempo se llamó shock de guerra, hoy conocido como estrés postraumático, solo por el sonido constante de las explosiones. Las trincheras no eran refugios, eran tumbas anticipadas. Estaban llenas de agua, de enfermedades, de cuerpos enterrados a medias. El famoso pie de trinchera causó amputaciones masivas. Miles de soldados perdieron extremidades sin haber sido heridos por el enemigo. La guerra mataba incluso cuando no disparaba. La primera ofensiva es una masacre. No hay estrategia elegante, no hay planos heroicos. Hombres corriendo hacia la nada, cayendo uno tras otro. Paul mata por primera vez y su reacción no es alivio, es vacío. Este momento es clave, porque destruye uno de los mitos más peligrosos del cine bélico. Que matar te hace fuerte. No, matar te rompe. Y esto lo dijeron muchos veteranos reales. El primer asesinato era el punto de quiebre psicológico del que nunca se regresaba del todo. Con el paso del tiempo, Paul deja de pensar en la guerra como algo grande. Empieza a pensar en sobrevivir.
Y aquí aparece Kat, uno de los personajes más importantes. Kat no habla de patria, habla de comida, y este detalle es brutalmente real. Durante la Primera Guerra Mundial, el hambre fue uno de los peores enemigos. Alemania sufrió una escasez tan grande debido al bloqueo naval británico que se estima que cientos de miles de civiles murieron de hambre. Muchos soldados luchaban desnutridos, debilitados, exhaustos. Cuando los soldados celebran un plato caliente, no es exageración. Para ellos, comer era un acto de resistencia. La camaradería se convierte en la única forma de humanidad que les queda. Compartir comida, compartir cigarrillos, compartir silencios. Y luego viene uno de los momentos más tristes de esta primera parte. El permiso de Paul para volver a casa. Aquí la película demuestra algo devastador. El hogar ya no es refugio. La gente habla de la guerra como si fuera una historia emocionante. Nadie quiere escuchar la verdad. Nadie quiere saber lo que realmente pasa. Y esto fue extremadamente común. Muchos veteranos reales escribieron que volver a casa fue más doloroso que estar en el frente, porque se dieron cuenta de que estaban solos incluso entre los suyos. Paul regresa al frente no porque quiera, sino porque ya no pertenece a ningún otro lugar. La guerra lo ha cambiado demasiado. Y aquí termina esta primera parte con una verdad incómoda. La guerra no solo mata cuerpos, mata identidades, mata futuros, mata la posibilidad de volver a ser quien eras. Paul Baumer ya no es el joven que salió de la escuela creyendo que la guerra era honor. Ahora su rostro está vacío. Sus movimientos son automáticos. Y esto no es ficción exagerada. En la Primera Guerra Mundial, los soldados pasaban en promedio entre 6 y 8 meses continuos en trincheras, con rotaciones mínimas. El cuerpo seguía vivo, pero la mente se iba rompiendo lentamente. Lo que hoy llamamos estrés postraumático, en ese entonces se conocía como shell shock, y muchos soldados eran ejecutados por cobardía, cuando en realidad estaban mentalmente destruidos. La película nos muestra algo que pocas se atreven a mostrar: el hambre. No como metáfora, sino como humillación diaria. Hay una escena clave, una de las más devastadoras. Paul queda atrapado en un cráter con un soldado enemigo. Lo apuñala. No por odio, por miedo, y luego se queda ahí con él, viéndolo morir, escuchándolo agonizar, intentando ayudarlo cuando ya es demasiado tarde. Esto no es solo una escena poderosa, es un espejo brutal de la realidad. Muchos soldados escribieron en cartas y diarios que el momento más traumático no era matar, sino ver morir de cerca a alguien igual a ellos. Dato histórico: durante la Primera Guerra Mundial, más del 70% de los soldados nunca vio al enemigo directamente. Disparaban a sombras, a siluetas, a órdenes, pero cuando el combate era cuerpo a cuerpo, el trauma era permanente. Muchos veteranos afirmaban que ese tipo de enfrentamientos los perseguía toda la vida. No había honor, solo culpa. Y aquí la película grita algo sin decirlo en voz alta. El enemigo nunca fue el otro soldado. Era el sistema, eran los discursos, eran los hombres que nunca pisaron el barro. Mientras Paul se rompe por dentro, los altos mandos siguen hablando de avances, de líneas ganadas, de estrategias. Y esto es históricamente exacto. En el frente occidental, millones de soldados murieron para avanzar apenas metros. Hubo batallas donde se ganaban 300 metros, a costa de 100,000 vidas. No puedo evitar detenerme aquí y hablarte a ti, que estás escuchando esto desde la comodidad de tu casa. La guerra siempre se vende como necesaria, siempre se justifica, siempre se maquilla, pero nunca la pelean quienes la declaran. Y Sin Novedad en el Frente no te pide que odies a un bando, te pide que odies la guerra misma. El mensaje es claro: la guerra no distingue a los valientes de los cobardes, solo consume. Llega el final. El armisticio está a horas de firmarse, y aún así se ordena un último ataque. Esto pasó. Es un hecho histórico. El 11 de noviembre de 1918, miles de soldados murieron minutos antes del alto al fuego, porque los altos mandos querían mejorar su posición antes del final. Hombres murieron sabiendo que la guerra estaba por terminar. Es uno de los actos más crueles y absurdos de la historia militar. Paul muere, y el parte oficial dice: Sin Novedad en el Frente. Esa frase no es solo el título, es una bofetada, porque resume todo. Para el sistema, para los informes, para la historia escrita por vencedores, la muerte de millones fue solo una línea más en un reporte. Y aquí, como arácnido del cine, te hablo directo. Esta película no quiere que llores solamente, quiere que recuerdes, quiere que cuestiones, quiere que cuando escuches discursos de guerra, pienses en el barro, en el hambre, en el miedo, en los jóvenes que nunca regresaron. Si este video te está removiendo algo por dentro, si te incomoda, si te deja pensando, entonces te pido algo sencillo pero importante. No olvides darle like, suscríbete al canal y activa la campanita.
No por algoritmos solamente, sino porque aquí hablamos de cine que deja cicatrices, no de cine que se olvida al día siguiente. Comparte este video para que más personas entiendan que la guerra no es una película de héroes, es una fábrica de fantasmas. Yo soy el arácnido del cine, y mientras haya historias que nos recuerden lo peor del ser humano, también habrá historias que nos recuerden por qué no debemos repetirlo. Nos vemos en el siguiente video.